Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos los podcasteros de Camino Dual, mis amigos duales. Yo soy Diego Judes y bueno, pues estoy súper contento el día de hoy porque tenemos un nuevo episodio del podcast y bueno, pues tenemos un gran invitado como siempre. El día de hoy le damos la bienvenida a Tito Figueroa. Él es autor del libro Remisiones Espontáneas y bueno, pues es un fenómeno de la autocuración. Ahorita nos va a platicar un poco más de esto. ¿Cómo estás, Tito? Muy buenas noches por allá en España. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Súper contento de que por fin hayamos podido coincidir y que de esta charla, de esta interacción, pueda surgir algo bonito, útil para aquellas personas que, por supuesto, puedan entrar en sintonía con lo que uno pueda compartir. Así es, así es. No, pues muchas gracias de verdad por tomarte este tiempo para estar con nosotros y bueno, pues te agradecemos muchísimo. Em, a ver, Tito, queríamos comenzar aquí en el podcast, bueno, es un poco costumbre, preguntándole al invitado, a la invitada, acerca de su vida un poco desde el inicio de cómo comenzó con lo que hace, ¿no? O sea, con lo que hace actualmente. ¿Nos podrías platicar un poco pues, cómo comenzaste con este estudio? ¿Qué estudiaste al principio un poco? Si quieres comentar algo, dinos, por favor. Bueno, como ya lo mencionaste, tengo un libro que se llama Remisiones Espontáneas. Entiendo que no todo el mundo conoce el término, ¿no? Claro, Entonces lo voy a explicar un poquitito y eso da pie a responder tu pregunta. ok, La remisión espontánea es literal la desaparición de los signos y síntomas de alguna enfermedad de forma repentina, de forma inexplicable en algunos casos, ¿no? Es un claro, término acuñado por la propia medicina, o sea, es un término que viene de la ciencia, remisión espontánea. espontáneo, sí. Remisión porque remite, porque la enfermedad de pronto se va, ¿no? La Ujú, enfermedad desaparece o está en proceso de remisión. claro, Y espontánea porque se entiende, no fue producto de una medicación, no fue producto de un tratamiento. Y si no fue ok, producto de un tratamiento, entonces ¿de qué fue producto? ¿No? Entonces sí, ahí está mi fascinación, ahí está lo que yo indago, lo que yo investigo, ¿no? De forma evidentemente empírica, pero que tiene muchísimo sentido porque yo lo investigo en virtud de los postulados de la ciencia. Es decir, claro, que lo que yo pueda compartir, al final lo hago como portavoz de científicos que se han dedicado su vida, años y años, a ok, explorar este fenómeno de las remisiones espontáneas. Entonces yo hacía la pregunta, si no fue el medicamento, si no fue el fármaco, si no fue la intervención quirúrgica, ¿qué fue? claro, Pues cuando la ciencia, Diego, ha investigado el fenómeno, ha encontrado ujú, algo interesantísimo que nos interesa a todos, y es precisamente que fue el propio cuerpo, que claro, el propio organismo a partir de activar su potencial autocurativo, su potencial inherente, pues logró como restablecer la salud. Donde se había perdido ese orden implicado, lo restableció. Y eso también tiene, por wow, supuesto, distintas variables de forma epigenética, esto ya lo hablaremos, de manera psiconeuroinmunológica, por la plasticidad neuronal. Es decir, hay muchas razones por las cuales el cuerpo tiene un potencial intrínseco, autorregulador. Y cuando se pone en marcha, que lamentablemente no es la mayoría de las veces, por lo menos hablando de casos de enfermedades graves, ok, sucede con poca frecuencia, pero sucede. No estoy, aquí lo importante es qué sucede. claro, No sucede como la regla, sino como la excepción de la regla, pero sucede. Y cuando sumamos los casos que la propia ciencia ha estado investigando, son miles, muchos miles. Por claro, decir algo, el Instituto de Ciencias Noéticas, eh, en una oportunidad, hizo un extenso estudio de más de 3.000 casos de remisiones espontáneas de distintas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Hay, por ejemplo, unos estudios muy interesantes documentados de 1.051 casos de cáncer donde hubo remisiones espontáneas del cáncer. Es decir, ok, que hay estudios, la lupa de la ciencia se ha puesto en esta fenomenología
Y eso es precisamente lo que yo vengo ocupando desde hace varios años y pues una resultante de algunas labores investigativas fue precisamente ese libro, Remisiones Espontáneas. Ahora, la razón por la cual a mí me interesa el tema tiene mucho que ver por mi propia vida, porque yo mismo he sido, por fortuna, un portador de remisiones espontáneas. A lo largo de Wow. mi vida he Ajá. tenido experiencias que, bueno, no sé si habrá tenido algún tipo de sincronicidad con lo que ahora estoy desempeñando. A veces la vida, yo pienso que si la vida te da unas piernas muy largas y unos brazos muy largos, yo creo que la vida te está invitando a que juegues básquetbol, ¿no? Y si Sí. la vida te da un tamaño pequeñito y una figura menudita, te está invitando a que seas jockey, ¿no? Y si la Sí, vida te da un pensamiento matemático y un análisis y una inteligencia matemática, pues la vida te está invitando a que seas como mínimo profesor de matemáticas. claro. Entonces la vida como que tiene ciertas señales. Yo creo, puedo estar equivocado, pero el hecho de que este tema a mí siempre me haya fascinado, siempre me haya atrapado y que en mi propia vida han ocurrido, entonces indica que digamos, tengo razones Ok. para dedicarme a lo que estoy haciendo, a divulgar esta información. Esta coeficiencia inmunológica de la que hablas, supongo, en el libro y todo, ¿cómo funciona? Platícanos un poco de eso. Sí, coeficiencia inmunológica es una metodología creada por mí, Ok, pero nada me lo he inventado. Lo que he ok, hecho es organizar información que he captado de los grandes referentes que son quienes se llevan todo el mérito de esto. ok. O sea, aquí estoy hablando de, por ejemplo, Roger Penrose, Ujú. Stuart Hameroff, eh, Petrovis Garyayev, el doctor Glenn Rain, Vladimir Poponin, entre otros muchos. Ok, ¿No? Bueno, el más conocido probablemente Joe Dispenza, lo Greg dispensa. Ujú. Braden, Deepak Chopra, Ok, Bruce Lipton, ok. Lynn McTaggart. Entonces, podría mencionar muchos más, ¿no? Ujú. Mi labor investigativa del tema me ha llevado de que cualquier persona pueda acercarse a la misma, comprenderla, como tomando un atajo, sin tener que dedicar tantos años, sino rápidamente entender lo más relevante y sobre todo cómo por lo menos intentar promover esos mecanismos de autorregulación, de autorreparación que están inherentes en el propio organismo. Ok. Entonces, es como una metodología resultado de todo lo que he investigado con protocolos de autocuración, Ujú. pero repito, no me lo he inventado, no tengo mérito alguno más que haber organizado esa información de manera que resulte más friendly con las personas. Ok, ok. Por ejemplo, este fenómeno de la autocuración que tiene obviamente que ver con esta coeficiencia inmunológica, me imagino, Sí, claro. el resultado es que uno se encuentra en homeostasis, ¿no es cierto? Que haya un Sí, equilibrio. está interesante que lo digas, porque claro, el potencial del cuerpo siempre Ujú. va a tender cuando están las condiciones propicias para ello, a la homeostasis. El cuerpo siempre va a intentar recuperar su balance si lo ha perdido. Ok, Ese potencial es intrínseco en el mismo organismo. bien. Claro, al mismo tiempo el cuerpo es bastante frágil, es susceptible de fallar porque Ah, es es propenso un a tema. desbalancearse, ¿no? Claro, es un tema multifactorial. El cuerpo aguanta y lo que desorganizamos durante el día, el cuerpo mientras duerme intenta repararlo y tal, pero de tanto Sí, nos hemos divorciado tanto del sentido común en la manera como alimentamos nuestro cuerpo, los hábitos que hemos desarrollado, que lo vemos como algo normal y no nos damos cuenta que es una transgresión permanente al propio organismo. ok, Entonces, claro, la susceptibilidad del organismo a fallar es enorme. ok, Entonces, por eso hoy en día, Diego, hay más gente enferma que nunca. Y sí, es bastante irónico porque se supone que la ciencia avanza y si la ciencia avanza y cada vez hay más medicamentos y cada vez más fármacos y cada vez más profesionales de la salud y cada vez hay más millones de dólares tratando de desarrollar nuevos tratamientos, no se entiende por qué cada vez estamos más enfermos. Pero es que claro. nosotros somos culpables
en buena medida de eso. No somos directamente culpables, somos indirectamente culpables. ¿A qué me refiero? Ujú. Si tú vas a un supermercado, Diego, probablemente de tener una mente sensata, de tener sentido común, de Ujú. tener conciencia de lo que vas a consumir, más del 90% de lo que está ahí no lo comprarías. Sí, Más del 90%. sí, Si sí, tuvieras sensatez, claro. ¿ok? Pero claro, ni la tienes tú ni la tenemos la mayoría de las personas porque estamos ya condicionados a llevarnos gaseosas con colorantes, potenciadores de sabor, aditivos, sustancias sintéticas que son incompatibles con el diseño genético, que nos llevamos Sí, galletas, que nos llevamos un montón de basura que no se sí, le puede llamar ni siquiera basura alimenticia porque no es alimenticia. sí. Basura comestible se le podría llamar. Y todo eso va agrediendo a nuestro cuerpo, agrede a nuestras células, agrede y distorsiona nuestra potencialidad de homeostasis. Entonces, Claro. permanentemente estamos jugando en contra de la homeostasis y el cuerpo intenta organizar, intenta recobrar el bienestar y nosotros día a día Sí, estamos sí. Atentando contra fallándole ella, al claro. cuerpo. Fíjate Ujú. que hay algo muy curioso, Diego. El ser humano de hoy en día es mucho más sensato con el mantenimiento de su vehículo automotor, de su carro, Sí, sí, sí. muchísimo más Sí, sí. sensato que con el mantenimiento de su propio vehículo, Sí, de la vida, que es el cuerpo. E incluso son más sensatos con el mantenimiento de su carro, de su coche, que con el mantenimiento del cuerpo humano de sus hijos. sí. Es Hay una más locura. sensatez, Sí, sí, porque sí, sí, sí. nunca tú verás a una persona poniéndole aceite de comer al motor de su Del coche, nunca, ni poniéndole Coca-Cola al tubo tanque de gasolina. de Sí. combustible, no, no lo verás, Sí, no, porque no. dentro de la sensatez dice, no, esto no es compatible. Sin Sí, embargo, nosotros ingerimos este tipo de sustancias cuando sí. no son compatibles. Por ejemplo, hablando de aceites, esos aceites que uno compra por ahí que son refinados, ultra refinados, eso es completamente inflamatorio, eso es agresor para el cuerpo, Ok. las gaseosas agresoras para el cuerpo, todas las chucherías con Sí, no. colorantes, con azúcar, grasas trans, todo eso es una Ah, basura, eso es un veneno, eso es un suicidio ujú. progresivo, un suicidio lento que estamos llevando para con nosotros, por supuesto, y una agresión para con nuestros hijos, pero estamos completamente condicionados. Yo no quiero que aquí nadie se sienta mal, porque yo no estoy ofendiendo, No, estoy no, tratando de claro. llamar la atención porque yo también cometí ese error toda mi vida. Sí. Sabes que uno cree que está haciendo feliz al hijo de uno porque le estás dando un helado con unos colorantes, con unos potenciadores de sabor, con antiaglomerantes, con unas grasas que son muy perjudiciales, con un azúcar refinado que es malísimo, con todo aquello que va a dañar eh, el equilibrio homeostático biológico de tu hijo. Sí. Entonces, todos hemos caído en eso. Fíjate que hay otra cosa irónica, es el cumpleaños. Cuando celebramos la vida, o sea, si tú estás celebrando tu cumpleaños, Sí, sí. estás celebrando que tienes un año más de vida. ¿Y Sí. cómo celebras la vida? ¿Honrando la vida? No, honrando la muerte, La porque muerte, claro. ¿qué comes? Todo aquello que no debes comer. ¿Qué tomas? Todo aquello que no debes tomar. Sí. Entonces es como contradictorio, o sea, como estoy vivo, Sí, entonces sí. me agredo. Sí, Es una cosa loca. sí, Pero sí. ¿por qué entonces digo que somos responsables indirectos? Porque los responsables directos son las industrias, Claro. porque estas industrias nos han condicionado a partir de los medios de comunicación y nos han hecho creer que eso es lo normal, que eso es lo que debemos consumir. Nos engañan con sus etiquetas, nos hacen creer que estamos consumiendo algo enriquecido, algo que es Sí. beneficioso para la salud, que es light, esto, que lo otro, que nos da energía, y nos mienten. Sí, Y sí, sí. claro, una persona, pues, común y corriente, va como autómata, y bueno, imagínate que desde que nace un bebé, el alimento que necesita ese bebé es la leche materna. Ese es el Claro. alimento que Imagínate que cuántas madres ni siquiera dan leche materna.
sino que de una vez preparan un biberón poniéndole azúcar refinada. Qué cosa más loca. No, no, es Qué una cosa locura más eso. loca. Sí, sí. Leche de vaca, no leche de la mamá, sino leche de la mamá del becerro. Sí, sí. Y además con unos procesos industrializados. Y lo Sí, vemos como algo normal. Y luego unas leches preparadas de fórmula, dicen por ahí, de fórmula, y resulta que es todo un invento químico allí, sí, agresor, que la mayoría de las veces no es compatible con el propio diseño biológico, por muy científico que sea, entre comillas, porque la ciencia es muy amplia. Y hay una ciencia que está simplemente patrocinada, financiada por una sí. industria, y ellos hacen lo que la industria les pide. ¿Ok? Fíjate que en Y ya, México, ajá, perdón, sí, perdón, México en es México un ya país se ha que tiene avanzado, unas mm, estadísticas que dan miedo. sí, los índices de obesidad y demás, pero sí se ha hecho un avance con respecto, por ejemplo, al etiquetado de los productos. No sé si has visto que ya tienen, Sí, lo supe. Sí, esto sí, es con este gobierno reciente, ¿no? sí, con el gobierno reciente, Supe algo, sí. eh, pusieron este etiquetado de este producto tiene grasas saturadas, este producto tiene grasas trans, este producto tiene exceso de calorías, exceso de sodio. Entonces se ha hecho un poquito de conciencia en la gente de, oye, esto no, esto sí, pero no creas que ha disminuido en gran parte tampoco Yo no el creo, porque consumo, ¿eh? fíjate que, por ejemplo, el tabaco se impuso una ley, yo no sé si en todos los países es igual, porque yo no he fumado nunca, Ponen las pero claro, imágenes. es horrible, es una Sí, sí, cosa sí, sí. horripilante, terrorífica ver una cajetilla de cigarros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú ves que la gente la compra Sí, igual y se la, se fuma la todo compra igual, igual. ¿no? Sí, la Entonces, no gran sé. parte no concientiza tanto. Yo sí tengo ahí, a veces sí me pongo a pensar y digo, no, esto no me hace tanto bien y trato de elegir más sabiamente, ¿no? Al respecto de esto, perdón, Tito, Sí, dale, la dale, dale, dale. alimentación saludable que mencionas, ¿cómo sería? ¿Tú cómo te alimentas, por ejemplo? Danos un No, ejemplo. fíjate, algo importante. eh, Cada ser humano tiene requerimientos distintos, su metabolismo es distinto de acuerdo a su propia genética, aunque yo hablo de Claro. epigenética, pero la línea genética tiene, por supuesto, un impacto. Es decir, hay personas que generaciones anteriores, digamos, el papá del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, del papá, nos vamos muy atrás, se adaptaron rápidamente, por ejemplo, a los cereales. Tú sabes que Ujú. los cereales son relativamente nuevos en la alimentación humana si comparamos eh, todos los años que tiene el ser humano sobre la faz de la Tierra. Sí, Realmente tenemos muy poco tiempo promedio de estar consumiendo cereales, ¿no? sí, sí. Hay personas que su genética de generación en generación, de generación en generación, se adapta perfectamente a los cereales. Es una minoría, ojo, una minoría. Ujú, claro. La gran mayoría no. Hay Porque personas, pueden por ser ejemplo, alérgicos al gluten, al trigo, ¿no? sí, de hecho se dice que todos, sin excepción, todos estamos resultando alérgicos en menor o mayor medida al gluten, Ujú, sensibles en mayor o menor medida al gluten, porque la verdad es que no siempre tenemos la sintomatología, ¿no? Normal de esto. Pero, claro. ¿qué pasa? Que cuando hablamos del gluten, por ejemplo, a partir del trigo, ha sido modificado 14 veces. Es una Entonces ya, locura. por mucha adaptación genética que pueda tener una persona, esas modificaciones no tienen el tiempo suficiente como para que la biología humana ya se haya adaptado, porque Claro. son modificaciones recientes, cada cierto tiempo hacen una nueva y tal. ¿Qué es lo que busca la industria, en este caso de la agricultura, con estas modificaciones? Bueno, ellos están pensando en cómo lograr que la plaga no se coma a la plantación, ¿no? En este caso a la planta de trigo, Sí, para que no se pierda dinero, para que no se pierda la cosecha. Ahora pensemos con lógica. claro. Si se modifica genéticamente al trigo o a una fruta o lo que sea. Y ya luego la plaga pasa por ahí y no lo reconoce como compatible. Y por eso no Sí. se lo come. El agricultor está feliz, está muy bien porque dice, wow, este año no hemos perdido cosecha, Sí. qué maravilla y tal. Pero si el mosquito, que era el siguiente en esa cadena alimenticia, no se lo comió porque lo considera tóxico, ¿por qué nos lo vamos a comer nosotros? Sí. ¿Entiendes? O sea, Exacto, sí, sí. ya molecularmente no es lo que nuestro cuerpo entiende. Entonces el cuerpo no tiene receptores,
no Ok. tiene formas de recibir la información que viene en esa proteína. Entonces, Ok. al resultar incompatible, aunque esto no lo percibimos sintomatológicamente en la mayoría de los casos, Ujú. el cuerpo inmediatamente genera una respuesta inmunitaria, Claro. activan anticuerpos. Sí. ¿Por qué? Porque lo que está entrando al organismo en forma de galleta, en forma de tortillas de maíz, lo que está entrando, el cuerpo lo califica como un enemigo, como un invasor, como un antígeno. Entonces, los anticuerpos empiezan a perseguir a estas sustancias Ujú. para atacarlas. Eso Claro. también, en cierta medida, genera una inflamación que la mayoría de las veces ni cuenta nos damos, pero Ok. hay una inflamación en el cuerpo. Y como esto se va haciendo cotidiano, rutinario, llega un Ujú. momento en que esa inflamación da paso, por ejemplo, a una permeabilidad intestinal y esta Claro. permeabilidad intestinal genera enfermedades autoinmunes, bueno, todo un desastre. No te he Claro. respondido a la pregunta, pero lo que yo quería indicar es, cada ser humano, de acuerdo a su genética, de acuerdo a la capacidad de sus generaciones anteriores de adaptación, tiene pues requerimientos distintos. Entonces no hay como Ujú. una dieta exacta para todo el mundo. Hay Ok. a quien para su metabolismo y Ujú. para su genética le va muy bien una nutrición keto, ¿ves? Ujú. Hay Sí. a quien le va muy bien una alimentación vegana siempre y cuando pueda suplir las deficiencias en cuanto a De la vitamina B12 y en proteína. cuanto, Ujú. ok, hay que Claro. tener muy claro eso. Y hay a quien le va muy bien comiendo de todo. Ok. Como decían antes, hay que comer de todo un poco y bajo en grasas. Eso es una locura, eso ya se sabe que es una locura. Las Ok. grasas son muy necesarias Sí. siempre y cuando sean grasas saludables, por Claro. supuesto. Y comer de todo es una locura porque es como una especie de lotería, ¿no? De ruleta rusa, todo lo que estás comiendo vas agrediendo mucho al organismo porque hay mucha información ahí incompatible con el propio diseño genético. Ok. Total que no es casualidad que haya tantas enfermedades autoinmunes, tantas enfermedades degenerativas, que ahora exista algo que se llama Alzheimer, que no existía hace 50 años, que ahora existan tantos padecimientos y trastornos en los niños que no existían hace 50 años. Sí, sí, ¿Sabes? Hoy sí. en día hay trastornos en los niños de todo tipo y eso no existía en mi infancia, por ejemplo. Ahora hay de Claro. todo, ¿no? Sí. Y claro, se debe en gran medida a esa alimentación. Entonces, cada persona tiene requerimientos nutricionales distintos, con lo cual le ocupa Ujú. o le compete investigar, probar, tener conciencia de aquello que como, que siento, cómo me percibo media hora después de haber comido, 2 horas después de haber comido. O sea, Claro. cada persona tiene que hacer su propia investigación en ese sentido, ¿no? Ahora, Ok. lo que sí seguro es bueno para todos Un estudio es, epigenético. bueno, podría ser siempre y cuando sea un estudio epigenético serio. Sí, 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 claro. Digamos, sí, porque yo me hice uno y no me convencieron, pero para nada. Ah, ok. Para ¿Allá nada, en no, no, España? no. Sí, sí, sí. Yo Ok. me hice uno Te tomaron pero una muestra de tu cabello. sí, con el cabello, pero aquí atrás y tal, Sí. en el lado de Ujú, la en la nuca y nuca, en tal. la nuca. La verdad es que no me convenció, decía que tenía deficiencia de magnesio, deficiencia y tal, y yo tengo más o menos como 8 años tomando muchísimo magnesio, o sea, tomando magnesio pues todos los días del Ah, mundo y suplementos de magnesio. sí, toda la vida, tengo ¿Por, muchos años tomando suplementos, por qué? porque casi todos estamos deficientes de magnesio, porque hoy en día Ah, nuestros suelos están muy empobrecidos, entonces lo que viene de la tierra no tiene los niveles de ah, magnesio de antes, el agua, anteriormente, aguas de manantiales ujú. tenían magnesio, el agua de ahora no tiene No magnesio, tiene, el agua que claro. tomamos nosotros ahora es muerta, entonces es muy Sí, es agua fácil darse. estéril. Allá en España mucho, la desmineralización. Sí, Veo que además las aguas aquí, embotelladas, yo viví en Madrid un tiempo, viví 3 meses, y yo moría porque el agua embotellada de Madrid, bueno, por lo menos de España, encontraba así pura es. agua desmineralizada. Y tú sabes Entonces, que los medios, los medios de promoción de estas propias industrias son tan hábiles que han hecho creer a la sociedad que el agua de mineralización débil, que es exactamente lo que tú dices, sí, desmineralizadas por completo, agua muerta, es el agua sí, que deben tomar. La
la Es una ponen locura. en etiquetas como si estuvieran hablando algo bueno, ¿sabes? Sí, Como si sí, sí, estuvieran sí. diciendo libre de grasas Sí, sí, trans, sí, sí, algo sí. así, Sí, algo sí. así. Eh, Tenía agua yo de que comprar, mineralización débil. perdón, marca Evian, o sea, la francesa o la Ah, sí, la Fiji, conozco. o la Sí, sí, Fiji, que es muy sí, buena. A sí, mí sí. me gusta. Bueno, a mí sí me gusta. No sé qué opines de ellas también. A mí también me gusta el agua, sí, 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 el agua dura, el agua que tenga sus minerales como tal, por supuesto, por supuesto. Yo Claro. tomo agua de mar Ah, porque ok. es el agua que mantiene todos los minerales orgánicos de la tabla periódica en perfecta simbiosis, en perfecta Sí. homeostasis, vamos a llamarle así, ¿no? Cómo Entonces, la localizas esa? Bueno, ¿cómo la no, compras si ese agua de mar? yo la compro en una marca que aparentemente es fiable, por lo menos en virtud de lo que en su momento unos investigadores que trabajan aquí en una universidad, la Universidad de La Laguna, que dedicó varios años a estudiar eh, la potabilidad del agua de mar y Ok. tal. Tiene que ser de aguas Este, profundas, muy, ¿no? sí, exacto. Entonces, de donde es obtenida y tal, aparentemente está completamente certificado que es un agua buena, ¿no? Ok. Pero te ¿Cómo? digo, también yo he tomado agua de Sí, mar, normales. ¿Cómo se llama donde, esa marca para la gente y por si la quieren? aquí está, se llama, es que no, es que mira, a ver, se llama agua de mar, Ah, así dice, agua de mar, ok. esa es la marca. Oh, Vamos mira, a pues mostrarla aquí. sí, sí, sí. Hoy está buenísimo. Es Aqua de Mar. Aqua de Mar. Aqua de mar, exacto, Aqua de agua Mar, de sí, mar. sí. ¿Quién sabe? Aqua, Eres ahí está. española, ¿no? Sí, es española, sí, sí, sí. Fíjate. Pues habría que Entonces, buscarla. Está bien. Entonces, con respecto a sí, ya esta va. alimentación saludable, Tito, por ejemplo, tú llevas un equilibrio, supongo que tiendes que al vegetarianismo, no comes tanta carne, o ¿qué haces tú, por ejemplo? Aquí Digo, está mi esposa. en tu caso muy ¿Traes particular. el Ah, agua de mar, la botella grande? Sí. Ajá. Yo he hecho varias pruebas. Fíjate que yo ok. decía hace ratito que cada persona debería hacer su propia experimentación, su propia. Yo Ujú. fui vegetariano, fui vegano, también comí de todo un poco. Y a mí, Lo que te particularmente a hace mí, bien. no me hace bien el veganismo. Ok, No me hace bien. ok. Eh, no sé cuáles son las razones de fondo, ¿verdad? Ujú. Pero pasé varios años, también mi chica y yo, pues mi compañera también lo hacía, lo hemos probado, y a mí particularmente no me iba muy O- bien. O sea, Ok. ¿por qué lo sé? Porque en mi caso había más propensión a tener el ácido úrico alto. Fíjate, mira qué Mm, curioso. sí, sí. Ahora que como carne, que soy keto, mis niveles de ácido úrico siempre están bien. Y Ah, anteriormente, cuando era vegano, los tenía elevadísimos. ¿Por qué? Porque comía mucha. Entonces, a mí particularmente, cuando yo era vegano, mis proteínas, por supuesto, las obtenía a partir de, suplementos. no, sí, no, a partir de las legumbres, los Ujú. granos, Sí, ¿sabes? sí. Las Que tienen alubias, no sé cómo le llaman proteína. allá en México, Sí, sí. la lenteja, Frijoles, el lentejas. garbanzo, frijoles, todo eso, ¿no? Pero las purinas, que es parte, digamos, de estos, de los componentes De los de las componentes. legumbres, también Ujú, las tienen las carnes. Pero las purinas, que es como decimos la proteína, por decirlo algo en un formato más puro, ujú. mi cuerpo no las descompone bien. Entonces, el Ah, ácido úrico sube. Pero no me pasa con la carne. ok. Es curioso. Sí, sí. Comer frutas, por ejemplo, a mí, pues no me va tan bien. Ok. Primero que me da un hambre, pero un Brutal. hambre desesperado. O sea, yo como fruta y se me activa una ansiedad. Ok. En cambio, por ejemplo, hago un ayuno y estoy súper tranquilo. Sin Mm, hambre, puedo ver la comida a mi lado y no me da hambre. ¿Practicas un Pero cuando ayuno me como una intermitente? frutica, sí, Por ejemplo, hago un de... ayuno de 20 horas la ventana. Como a las 2 de la tarde y luego cerca de las 5:30 de la tarde hasta las 6 para ya mi última comida ya terminó a las 6. Entonces ya yo no como hasta las 2 de la tarde del día siguiente, con lo cual son 20 horas. Wow, No y no todos te los días. descompensas por el desayuno. O sea, de la No, 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 energía. no hago. Al contrario, hago ejercicios mejor al estar en ayunos. Si tú me entrevistas a mí estando en ayunas, soy mucho más fluido, Fluido y... uf, muchísimo mejor.
Ok. Yo lo noto, más Ajá. elocuente y Más todo, o sea, mi elocuente. mente funciona mejor. Todo Claro. lo que hago en ayunas a mí me funciona mejor que cuando he comido. Oh, Parece wow. mentira. Ok. Sí, Ahora, Tito. pero no lo hago todos los días Ajá. porque a mí me gusta mucho el aguacate, ¿no? ¿Cómo le llaman allá en Sí, México? el Aguacate, ¿no? aguacate. Sí, sí, a mí me encanta también el aguacate. Entonces, siempre tenemos aguacate en casa todos los días del mundo Sí. Buenísimas y grasas por hablando de que es una grasas. grasa muy buena. Entonces, Claro. 2 o 3 veces a la semana rompo el ayuno con un aguacate. Pero mira lo que Ok. hago. Me como el aguacate completo, pero a ese aguacate yo le pongo, no siempre, pero casi siempre le pongo, por ejemplo, una gotita de aceite esencial de cúrcuma, ¿no? Curcumina. Ah, ok. Bien. Ah, y le pongo también cúrcuma muchas veces. A Claro. veces le pongo hasta curry, que tiene cúrcuma como base y Ajá. otras especies, ¿no? Le Entonces, a ese adicionas ahí tus aguacate, menjurjes. sí hago mi cosa no tanto buscando un sabor rico, sino buscando las propiedades de lo que estoy consumiendo. Ok. Entonces le puedo colocar, por ejemplo, el aceite esencial de cúrcuma, una sola gotita, porque mucho aceite esencial también puede ser tóxico, pero Ajá. una gotita está bien. Le pongo pimienta porque la La piperina piperina. Ujú. mejora la absorción, ya tú lo sabes. Ujú. Le puedo poner, por ejemplo, un poquito de aceite de coco, a ese Ok. mezcunque, como llamas tú. Ajá. Este, ¿Qué más le pongo a eso? Un taquito de Le aguacate, ¿no? pongo Tortilla, yo le. vinagre de sidra de manzana, Ah, ok. un chorrito. Ok. Y, En y aquello me México encanta. lo Ajá. haríamos en un taco. El aguacate con Claro, no, tortilla. no, 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 por Una supuesto, por tortilla. supuesto. Claro, pero fíjate cómo está la diabetes en México. No, está tremendo. Sí, es que también es malísimo, o sea, tanto carbohidrato y todo, exceso, y te, Claro. te Ahora, yo afecta. no digo todo el mundo debe ser keto, no, no. Depende de cada persona, pero yo, Claro. Diego, yo llegué a pesar 120 kilos, entonces mi Ah, ok. cuerpo tiene Padecías de tendencia a obesidad. engordar. Fíjate que Sí, yo sí, hago sí. ayunos y aún así me mantengo no flaco, no Sí. estoy gordo tampoco, pero no estoy flaco. Entonces, Ok. fíjate que Sí, sí, pero sí. claro, peso 70 y poco, ¿no? No peso Ok. mucho, pero si llega a pesar 120, entonces Sí, sí, sí. sé que mi cuerpo sí tiene esa tendencia a Tendencia. engordar. Ok, Mi ok. familia paterna, casi todos También. son gordos. Ok. Oye, Entonces, sí, Tito, quería también tocar otro tema, perdón, la interrupción. claro, La sanación, bueno, estos estados, por ejemplo, de emocionales también que afectan y empiezas a enfermar, ¿no? La somatización de algunas emociones y demás y empiezas a enfermar. También has estudiado esta parte, ¿no es cierto? claro, Los claro. estados emocionales o los estadios. Es un tema multifactorial la salud. No Ujú, solamente es lo que entra por la boca en forma de alimento, también lo ujú, que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, todo eso es un alimento de alguna forma, ¿no? claro. Entonces, el cuerpo es una máquina prodigiosa, completamente integrada. No hay nada que no esté conectado en el cuerpo. Ujú, Y si tú te estresas, si tú te acongojas, te entristeces, te deprimes o entras en un estado de ira, de rabia o de frustración o de resentimiento y de rencor, lo que sea, ujú, toda esa bioquímica asociada a ese estado emocional va a tener un impacto a ujú, nivel de todas las células de tu cuerpo. O sea, tus células van a claro. recibir estos receptores, por medio de sus receptores específicos, van a recibir esa química. Ok. Vamos a explicarlo mejor. Un momento de frustración, dolor, de sentimiento de rencor porque alguien te falló, por lo que sea, en ese Ujú, momento empiezas a producir, por ejemplo, catecolaminas, ok. como cortisol, Sí. noradrenalina, adrenalina, etcétera, ¿no? Entonces, estas sustancias químicas son Ujú, mensajeras, literalmente son mensajeras, son ok. mensajeros químicos. Generan como Ahora, una oleada a todas esas las células, ¿no? es como una oleada así, ¡puf! Y eso va por todo el torrente sanguíneo, Todo el torrente sanguíneo, claro. va llegando a Sí, las células. ¿Cómo se sí. enteran las células de que tú estás rabioso, de que tú estás triste, de que tú estás deprimido? ¿Cómo se enteran? Bueno, porque el mensaje químico de esas catecolaminas que se produjo en este caso puntual en las glándulas suprarrenales, también Ujú, hay neurotransmisores, etcétera, claro. ellos van por el torrente sanguíneo
Y las células tienen unos receptores específicos que reciben ese mensajero, ese Claro. mensaje químico, lo reciben. Así Sí, que las sí, sí. células se están enterando que Que tú es, tienes, por ejemplo, un resentimiento, una impotencia muy fuerte o un grado sí, extremo de rabia, de ira. Tus células se están enterando. Ahora, ¿qué sí. pasa? Que cuando esa información, ese mensajero químico entró a las células, dentro de la célula hay algo que se llama señalización intracelular. Ok, Es un fenómeno en donde esta química, este mensajero químico entra y ahora se transduce en una especie de formato que el ADN, que al ok. final es tu inteligencia biológica, es quien te creó desde cero, ¿no? Célula a Sí, célula, tejido a tejido, órgano a órgano, el ADN interpreta. Es ok. decir, que esa paquetería química, esa Ujú, mensajería química ahora es fácil de interpretar por el ADN, porque dentro de la célula se transdujo esa información. ok, Transducir es como cambiar un formato de una sustancia en otra, claro, sí, sí. en una que sea fácil de interpretar por el ADN para entender efectivamente qué es lo que tienes, si es euforia, entusiasmo, amor, idilio, o Sí, si estás en este caso lleno de ira, de rabia, de frustración, de impotencia, de apatía o de tristeza, ¿no? claro. Entonces, tu ADN, al enterarse siempre, pero siempre va a expresar genes, fíjate que genes viene de generar, de génesis, ¿no? De Sí, generación de algo. Va a sí. expresar genes cuyas proteínas, que los genes se valen de proteínas para acciones en el cuerpo, ¿no? Ujú, Entonces, esta es un mecanismo maravilloso, para bien y para mal. sí, sí. Como tú estás rabioso, como tienes una impotencia, como tienes un rencor hacia alguien o lo que sea, entonces esa mensajería química, una vez que se transdujo, tu ADN la interpretó y ahora expresó genes. Y estos genes, si la información que le estás llevando es caótica, fíjate que en un Ujú, momento de ira hay caos, ¿no? sí, Hay un sí, sí. caos fisiológico que empieza a convertirse en un caos biológico porque también tu ADN empieza, por ejemplo, a activar genes inmunosupresores. ¿Qué significa eso? Que son genes que Ujú, suprimen al sistema de defensas. inmunológico, Ahora claro. ya no tienes sistema de defensas, con lo cual eres más susceptible ante virus, bacterias, parásitos, hongos, levaduras, gérmenes, etcétera. Ya empiezas mal. Sí, sí, sí. Ahora, eso pasó puntualmente, perfecto, al día siguiente estás bien. Ah, no, es que tú te quedas enganchado en tu Sí, rencor, en tu rabia, porque me la va a pagar, porque no sabe sí, con sí, quién sí, se sí, sí. metió, porque yo no voy a descansar hasta que me vengue. No, Y eso todos los días del se mundo, aunque puede no lo cuentes, lo tienes allá perpetuar, adentro martillándote, se pues puede todos los días perpetuar, está generando esa mensajería química. claro. Llega un momento Semanas, en que, meses. bueno, de tener el sistema inmune alterado, de tener este caos fisiológico Ujú, derivado del caos emocional, deriva un caos biológico, pues llega un claro. momento en que se te presenta una enfermedad. Sí, Ahora, lo sí. que yo no creo, no vibro con esa información, es cuando me lo quieren esquematizar de una forma tan puntual como, Diego, si te duele la garganta es que hay algo que quieres decir, pero no lo estás diciendo y entonces Sí, te sí, sí. enfermaste la garganta. Sí. No, No, no no, que tanto si así. te duelen las rodillas es porque estás rígido y no quieres flexibilizarte. ¿Qué es Sí, aquello que no? No, 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 no. ok. No, pero sí hay una interrelación, sin lugar a Sí, dudas, entre las emociones sí, y ese caos que se genera a nivel bioquímico que deriva en un caos biológico y un caos biológico, pues luego lo vamos a etiquetar con algún nombre de alguna enfermedad según los síntomas que se presenten, ¿ves? Entonces, claro. sí, hay una estrecha relación entre los estados emocionales y la enfermedad. También lo contrario, ¿ok? También lo contrario. Entonces, los Sí, sí, estados de bienestar, de idilio, de euforia, de entusiasmo, pueden también causar, pero lo contrario. claro. Sí, una sanación, ¿no? Mm. Así es. Por lo menos Oh, bien. activar genes, expresar genes que pudiesen mm, mejorar los procesos de autorregulación del cuerpo. Ok, ok, bien. Oye, fíjate que todo esto nos lo platicas y pues es una parte de, obviamente, pues a nivel material, el cuerpo, el físico, ¿no?
Sí. Ya creo que ya no tenemos tanto tiempo, pero me gustaría si nos platicaras un poco la exploración que has hecho en la parte de los viajes astrales, porque tú también tienes esa parte de hacer esta situación más alternativa, ¿no? ¿Qué has Vamos a llamarle explorado? sueños lúcidos. No, ese es por culpa de Carlos Ruiz, mi buen amigo Carlos Sí, de Meridiano sí. 84, que me compromete y me hace hablar de estos temas porque él los Es que conoce. te gusta y la separación del cuerpo y la conciencia, siempre lo has platicado, ¿no? Ah, yo le llamo como estados expansivos de conciencia o de conciencia expandida, ¿verdad? Ujú. No me gusta llamarle viajes astrales porque es un nombre así como que ha sido utilizado a nivel de primado negativo para quitarle seriedad a este fenómeno. Yo estoy seguro que Sí. muchas personas que nos vean dirán, oye, yo también he soñado, he tenido sueños lúcidos, o he Sí. soñado que vuelo, o he soñado que he salido del cuerpo y tal. Es mucho más frecuente de lo que se cree. Es que Yo desde espera, te pequeño, voy a decir un paréntesis, perdona la interrupción. claro, por Justamente favor. hace una semana por ahí, Sola Imsa la conoce seguramente, que es Sí, sí, española, sí. publicó un video que decía, no, creo que la concepción de los viajes astrales está equivocada. ¿Por qué? Es, Porque el viaje astral significa ir a la cuarta dimensión. Y lo que nosotros hacemos en las proyecciones astrales, digamos de alguna es una forma, proyección. es una proyección de la mente a otros estadios o otros planos dentro de esta construcción, ¿no? Este plano dimensional, pero no pasamos a otro plano dimensional, no hacemos la transición a una cuarta dimensión en el viaje astral. Eso era lo que ella decía, ¿eh? En el video. No sé Es qué que yo, por tan... ejemplo, yo he tenido infinidad de experiencias, pero yo no sabría decir si estoy en la cuarta dimensión o si estoy Sí, en la quinta o no sabría decirte. Sí he estado en sitios completamente distintos que, digamos, a nivel dimensional no no lo parecen sabemos, claro. no parecen por lo menos este mundo terrenal. Pero también he Ujú, estado aquí, yo he estado fuera de mi cuerpo en mis sueños, ojo, en mis sueños, yo le sigo llamando sueños lúcidos, pero en un ujú, nivel de conciencia más expandida, con ujú. mayor lucidez. Yo he estado en mis sueños, por ejemplo, y he visto mi cuerpo, no una vez, muchísimas veces. He salido, eh, me he desplazado Ok. por encima, por los techos, he visto cosas que luego he podido comprobar que lo que vi no fue producto de mi imaginación, sino que resulta que Ah, eso que vi, bueno, es que una de las primeras, cuando yo era niño, o ujú. sea, esto Ah, a en la eso actualidad ibas. no me sucede Ujú. muy frecuente, pero cuando era Ok, niño sí me sucedía muy frecuente. ok. Una de las primeras anécdotas curiosísimas que yo tuve con esto es que yo pensaba que todo el mundo soñaba como yo soñaba. O sea, para mí soñar era eso, salir del cuerpo, ir por ahí y tal. Entonces, había un sueño muy recurrente que yo tenía Ajá, y ajá. era que cuando yo me percibía fuera del cuerpo, yo Ujú. me iba para la casa de un vecino volando, o sea, me desplazaba hacia arriba. La Ok, casa del vecino tenía dos plantas, ¿verdad? Dos plantas y una terraza. Entonces, ya. a mí me gustaba, yo tenía como una pequeña obsesión con una bicicleta que yo veía ahí. Había dos bicicletas, una como más antigua Ajá. y había una como de carrera, que era negra, bien bonita, con los manubrios así. La otra era los manubrios esos de viejos de toda la vida, ¿no? Ok. Entonces me llamaba la atención esa bicicleta. Y a veces en mis sueños yo iba hasta ahí, hasta esa terraza y veía esa bicicleta y veía, bueno, todo el ambiente de esa terraza. Ahora, Ajá. Diego, yo nunca había ido personalmente, presencialmente a esa casa. A ese lugar, claro. Era un vecino, pero yo nunca había, No eran unos señores conocías. colombianos, unos señores mayores. Entonces, Ok. un día yo le pregunto por esa bicicleta, que Ajá. de quién es y porque yo nunca he visto. Entonces él me pregunta, pero ¿cómo sabes tú que hay una bicicleta allá arriba? Entonces, claro, él se queda viendo y dirá, bueno, este niño se habrá montado por ahí, porque sería un peligro, ¿no? Claro. Sí, No, imagínate, eso claro. hubiese sido. Él me pregunta, yo le digo, no, porque yo la veo en mis sueños. Y entonces él, Oh, wow. cuéntame, ¿qué ves en tus sueños? ¿Cómo es la terraza allá arriba? Yo, bueno, no, Ujú. hay dos bicicletas, le digo yo, pero con aquella inocencia. Hablando con el vecino, hay dos bicicletas. Sí, Pero a mí sí. me gusta es la negra, la que es así como de carrera, le digo yo, ¿no? Que tiene cinco raches y no sé qué cosa.
y más o menos le describo la bicicleta y le digo que hay también unas matas, unas Ajá, plantas, hay un matero grande, un porrón allí, ajá, hay unas rejas, no sé qué cosa, y él me dice, ven acá, Titico, y me agarra por el brazo y entramos a la casa. Por primera vez entraba yo a esa casa. ajá. Subimos las escaleras por dentro, llegamos a la terraza Y tal cual. y estaba todo tal cual como yo lo veía. Entonces me dice, ¿esto es lo que tú ves en tu sueño? Y yo, sí, sí, así, sí, sí. Esta es la bicicleta. Y Wow, vi la bicicleta y no sé qué cosa, ¿no? wow. Entonces, él no salía de su asombro, pero para mí era normal ese Ujú. tipo de sueños. Sí, sí, No era un sí. sueño, Sí, era un o sí lo viaje. era, Bueno, pero era no una sé cómo explicarlo. proyección. Sí, sí. Claro, a estas alturas, además que yo he intentado formarme en este tema, pues digamos, es como somos conciencia que logramos proyectarnos, Ok. ¿ok? También hay una posibilidad y es que todo está entrelazado, todo, digamos, cuánticamente está Sí, entrelazado, por eso se dice comúnmente todos somos uno, todo sí. está interconectado por entrelazamiento cuántico y en Ujú. todo caso es donde pones tu atención, porque esa conciencia está interconectada con todo y ahí podrías tener entonces, a partir de esa intención, un foco de eso que quieres ver. Ok. Porque también yo podría definirlo así, porque yo, por ejemplo, en mis sueños, cuando he querido hablar con un ser querido fallecido, lo que sea, también con intencionarlo, ya lo he logrado. O yo he Ok. ido Wow. en mis sueños a países, he ido a Japón, a China, he ido a Ajá. Egipto, y siempre con intencionarlo aparezco ya en el lugar, a la India. Ok. ¿Pero lo has Entonces, logrado también a través de estados meditativos o solamente cuando lo duermes? logro a través de una experiencia un poquito traumática Ah. que se le conoce como la parálisis del sueño. Oh, La, wow. Ok. la parálisis del sueño es una cosa terrorífica que le sucede a uno, que de pronto tú estás a punto de dormirte, todavía no te has dormido por Sí. completo Es y el te estado quieres mover, hipnagógico, ¿no? estás en el estado hipnagógico, pero de pronto quieres moverte y no puedes. Sí. Como que cobras conciencia y quieres moverte y no puedes. Entonces tú sientes como si algo te estuviese inmovilizando y da la impresión que tienes un espíritu que te está Dicen el atrapando, muerto, ¿no? se te subió el muerto comúnmente. Eso. Esa es la impresión que da. Y es lo que por mucho tiempo yo también llegué a pensar y por eso me daba miedo. Y bueno, esto es una historia que no estoy contando, ¿no? Ajá. Pero en un momento determinado yo pude comprobar que si yo no me resistía a intentar moverme, sino que estaba Te calmabas. sutilmente, intentaba proyectarme, entonces descubrí que salía del cuerpo en ese estado. Wow. ¿Ves? Ok. Eso es lo que ahora me sirve. Pero lo haces a voluntad. Cuando yo era niño, eran sueños que en algún momento yo me daba cuenta que yo estaba soñando y a partir de ese momento yo tomaba control de mi sueño. Yo era cuando quería ir para donde el vecino o quería Sí. volar o quería ver cómo eran por allá las montañas cerca de mi casa para Ok. ver dónde había riachuelos y luego Ah. cuando me llevaba mi papá y mi abuelo, yo les decía, yo sabía dónde estaban los ríos, pero porque yo había ido en mi Sí, sueño y en tu ellos no sueño. entendían cómo yo lo sabía. Eso es Sí, otra sí. cosa. Sí, De adulto, cuando sí. yo en la actualidad lo logro, Lo haces a no con voluntad la cuando quieres. frecuencia que yo quisiera, sí. Ah, Yo lo que trato es de cazar, estar en esa parálisis del sueño. En el momento en que yo estoy en la parálisis del sueño es cuando yo me alegro porque ahí sé que estoy a pocos segundos de de proyectarme. desprenderte, claro. Pero no siempre logro esa parálisis del sueño. Cada vez me resulta Ah. menos frecuente. Entonces Ah, ahora la ¿te resulta intento. menos frecuente ahora? Claro, de hecho yo tuve un bloque de varios años, 2010 hasta no sé, 2000 y tanto, varios años, Ujú. que no tuve ni una sola experiencia, ni una sola, se me habían perdido. Oh, wow, ok. Me llaman por su ausencia. Entonces las empecé a recuperar a partir de ponerme a estudiar cursos a ver si la recuperaba. Sí. Incluso me puse a hacer ayahuasca, me puse a hacer cosas a Ah, ver si, desesperado por recuperar esa facultad, por llamarle así, porque yo disfruto mucho eso, ¿qué tal las ¿sabes? Hablar experiencias con un ser querido. psicodélicas, por No, ejemplo? no, muchas. No, no, nunca he tenido, a excepción de un par de cosas, Ajá.
a excepción de un par, nunca he tenido ninguna experiencia fea, traumática, nada, Mm, nunca, 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 qué bien. nunca. He tenido ¿Y has probado experiencias la excelentes. ayahuasca? ¿Qué otras plantas Con la enteógenas? ayahuasca, no, yo pensaba que tú me decías en estas En estas proyecciones proyecciones, sí, no. conscientes. No, en la ayahuasca también me ha ido muy bien y Ok. con la excepción del primer día, la primera vez que tomé, la primera toma, fue un poquito dura porque lo primero que hice fue, o sea, lo primero que empecé a tener conciencia fue Ujú. de mi nacimiento, de mi Uf, parto, ¿sabes? no, pues eso sí ha de haber estado Entonces traumático. reviví el momento en que yo sentía que no quería que me sacaran de allí, Sí, o sí, sea, sí, que yo sí, no sí, sabía sí. qué estaba pasando, había un estrés que yo no sabía cómo procesarlo, no Sí, sabía sí. qué sucedía, pero sí entendía o intuía que me estaban sacando De de mi algún mamá, lado. Sí, me sí. estaban separando de algo que yo no me quería separar, Sí, no lo sí, puedo sí, sí. intelectualizar tanto, ¿no? Pero también recuerdo claramente cuando me aplicaron aquí algo que me dolía mucho y me hacían así para sacarme. Todo eso lo Sí, sí, recordé de sí. una manera Sí, sí, sí. brutal. Wow. Y la ayahuasca empezó a llevarme a distintos episodios traumáticos, ¿sabes? Era como Ah, en segundos, ok. entonces luego inmediatamente me vi en un momento en que yo me sentí muy culpable siendo niño porque estaba vaciándole un líquido que se llamaba creolina a un lorito, pues yo quería bañarlo, Ah, entonces lo estaba bañando con creolina, que es una especie de corrosivo, y el pobre oh, lorito se murió, entonces yo me sentí tan uy. mal, tan culpable, y luego me vi metiendo unos pollitos en el váter, tiré unos pollitos en el váter y Oh, bajando el agua. oh, wow. Sí, la ayahuasca empezó a llevarme a momentos de Episodios mi vida donde yo me dramáticos, sentía ¿no? culpable, donde yo Ok. me sentía culpable. Y te ayuda Momentos, como a hacer una resolución, ¿no? De esos momentos, puede supongo. ser, sí, me llevó así a momentos muy duros, fue la primera. Ya después de eso, todo lo Ya más demás suave. fueron experiencias hermosísimas, sí, sí, Ok. experiencias muy ¿Tuviste bellas. lo que dicen de la ayahuasca, donde tienes esas visiones de serpientes y toda esa parte? Como No, deidades. No. no, sí recuerdo en una oportunidad que tuve una visión de estar como en un riachuelo, pero todos los colores eran como metalizados, todos los colores eran tan Ah, refulgentes que era todo metalizado. Entonces, sí. los colores había muchos arbustos y muchas hojas, muchas plantas y estaba el riachuelo y había un pájaro, que es lo más Ok. prominente ahí, era un pájaro cuyas alas eran también metalizadas, o sea, tenía tonos Ah, azules metalizados, tonos grises metalizados, tonos ok. rojos metalizados. Una belleza, una Sí, sí, cosa que no. increíble. Sí, pero de Ok. tener visiones así psicodélicas o raras, no. Pero No. lo que sí siempre, yo hice 12 sesiones seguidas de Wow, ayahuasca. Lo que 12 sí sesiones. era, sí, lo que sí era muy recurrente era, por ejemplo, que me venía demasiada información, demasiada que no me daba tiempo a intelectualizarla. O sea, si yo me Sí, ocupaba a organizar la información que estaba recibiendo, me desbordaba. Entonces yo tenía sí. que dejar que llegara Ajá. y tratar de intelectualizarla con el lenguaje, porque Sí, la le quieres ponía palabras, procesar. ya perdía. Sí, sí, sí. Ok, wow. Pero Por no, ejemplo, y nunca he vomitado ni tampoco he que ido, te nunca, nunca diarrea y en eso todo. ayahuasca. Ok. Nunca, 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 no. Pero la gente a mi lado sí, 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 en dicen que esas, les va terrible. mal. ¿El sapo bufo lo has probado? El bufo Una alvarius. vez, ¿Qué tal? sí, una sola vez, Dicen que esa experiencia sí es también mágica, ¿no? no, a mí no me gustó. O sea, sí me gustó y no me gustó. Lo que pasa es que en el momento en que el chico me convence, el chamán, Ujú. él me pregunta si yo sé lo que es eso. Y le dije que no, ¿no? Entonces él me dice, ven acá. ¿Dónde estabas Entonces, en? estaba en la sesión de la ayahuasca, pero yo había llegado muy temprano. Ah, ok. Pero ¿en Entonces qué todavía país no me había refiero? llegado ¿En toda la Perú? gente convocada. Ah, ¿En qué país estabas? Perdón. no, 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 aquí en Tenerife, aquí en Ah, España. ok, en España, ven. Todas Ajá. las he hecho aquí en Tenerife, Ok, todas. ok. Eh, una sesión con un chamán en concreto y las otras 11 Ujú. con la misma persona. O sea, he estado con dos chamanes, pues, ¿no? Ok. Entonces,
Con este segundo chamán, que ambos son muy buenos, con este segundo chamán que hice 11 sesiones de ayahuasca en una de esas, porque ya yo había hecho tanta confianza con él que llegaba más temprano y lo ayudaba a acomodar un poco las Ajá. cosas ahí, ¿no? Ok. Para la ceremonia y tal, ¿no? Entonces, bueno, en una de esas que había llegado muy temprano, él me preguntó si yo lo conocía, le dije que no, entonces yo no estaba tan dispuesto, pero él me persuadió, entonces ven acá, ven acá. Y entonces me da algo y yo, ¿pero qué es esto? Yo nunca he fumado nada, le digo, yo no he fumado nada. Entonces me pone una cosa que era como de vidrio, ¿no? Sí, 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 Y me dice, no, el esto es veneno, un ¿no? vapor, ¿no? Un vapor, tranquilo. Y encendió algo ahí. Y entonces me dice, aspira, aspira. Y yo aspiro, y entonces aspira otra vez y tal. Y entonces yo empecé como a resistirme, Diego. O sea, yo Mm. siento que, para que me voy y no me quiero ir. O sea, Pero como una separación igual del cuerpo o algo por el estilo. no, ojalá hubiera sido así, no. Como que iba a perder la conciencia y no quería. Ah, ok. Así Sentía que me iba y empecé a resistirme y entonces él me decía, no te resistas, no te claro, resistas. ¿Cómo es que me decía él? Fluye. fluye. Sí, sí, claro. Déjate ir, Ah, ¿no? O sea, ¿no? sí, algo así como déjate ir, o sea, porque era como que ya, imagínate que después que hice las aspiraciones, ya yo estaba arrepentido, ya yo no quería, pero Oh, ya no había marcha atrás, sí, no, no, pues ya. ya no Ya, había marcha ya la atrás. habías Entonces fumado. él, eh, como yo me resisto, Ujú, ujú. empiezo a sentir mi corazón que empieza tu. Jamás en mi vida había sentido que mi corazón estuviese tan acelerado. Entonces, Ok. mi mente me traicionó. Fue que me agarró muy Taquicardia de fuerte. sorpresa, Ujú. me agarró muy de sorpresa y entonces yo empiezo a decirle que me voy a morir. Le digo, Sí. no, 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 me voy a morir. Llama a mi esposa, llama a mi esposa. Ah, ok. Y hasta le di la clave pensé en mi cuenta bancaria, en la tarjeta Sí. y que mi esposa no sabía la clave y le dije, "Ana, Ok. por favor, o sea, empecé a decirle cosas antes de irme. Ya me Sí. iba y no quería. Y entonces empecé a decirle y él me hacía, "Shh, Tranquilo. todo está bien, todo está bien. Yo no, 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 no. Y le decía, llama una ambulancia, que vas a tener un muerto aquí. Le decía, vas a tener No. un muerto aquí. Porque claro, mira mi corazón y le agarraba la Sí. mano ahí y yo no quería soltarlo. O sea, fue que me agarró de sorpresa, ¿no? No Ah, ok. había ido yo dispuesto a aquello, Sí. sino que fue No algo fue que muy grato. Y fue entonces muy el rápido. viaje ya no lo Y de recuerdas tan bien. pronto, cuando me solté, que ya me entregué, o sea, que para efectos míos, bueno, me muero, ya, me muero, Que ya, es en ya. minutos, ¿no? Dicen que es muy rápido. Sí, eso fue muy rápido, todo fue muy rápido. En el momento en que yo me entrego, viví la experiencia de ser un águila. Ok. O sea, yo recuerdo, Diego, Ajá. yo estaba volando unas planicies Sí, 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 sí. y yo me acuerdo de la óptica de mi ojo, verme el pico, ver el pico Oh. y ver todo allá abajo, pero te estoy hablando que esas montañas estaban lejísimos y yo estaba Sí, sí, sí. arriba, arriba, arriba Sí, sí. y me sentía águila, ¿No será tu elegancia. animal totémico? Yo no sé mucho qué es el animal totémico. Creo que le he escuchado a alguien hablar de los animales de poder. ¿Será eso Sí, mismo? los animales de poder, sí, sí, sí. Yo recuerdo que la perspectiva de mis ojos no solamente veía hacia abajo, sino que veía también parte de mi pico, Ajá, sí, sí, ¿sabes? sí, claro. Veía parte de mi pico y estaba yo tranquilo, como fusionado con el paisaje, fusionado con existir, sin intelectualizar nada, Nada. Ok. sin ruido Sin mental. ruido mental, Eh, sí. Eso recuerdo que nada, viví como lo que vive un águila, no sé. Ok. Entonces, lo que sí recuerdo es que luego apenas empiezo a retomar conciencia, quiero ya salirme de esa Del experiencia viaje. y entonces también otra vez el corazón tum, 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 porque quería Mm, como, sí, como que, pero por momentos sí perdí, en el momento en que perdí la conciencia fue cuando tuve te esa liberaste proyección. y. Sí, Wow. pero yo creo que Ok. fue por el contexto.
De pronto Sí, algo más preparado. Miren, chicos, este domingo vamos a preparar esto, lo otro. Entonces ya yo hubiera ido mentalizado, pero me agarró sí, así fuera de base. Fue desprevenido. toda una Ok. experiencia, sí. Oh, wow. Oye, pues se ha hecho muy ameno. Sí, ya veo que tienes ahora Sí, sí porque ya tengo encima otra entrevista y otra ya me entrevista. escribí. Ya te Pero escribieron. bueno, estoy No, súper, hombre, muchas súper feliz gracias, de la Tito, de verdad. interacción. Sí, estuvo buenísima la plática. Digo, ojalá que podamos repetirlo en algún momento en el No, tú sabes futuro. que sí, tú me vuelves a decir y lo Y lo hacemos, claro, cuenta hacemos. con eso. Si quieres, por último, mencionar dónde te pueden localizar toda esta parte. Mira, yo tengo una versión introductoria, digamos, un curso introductorio que es Ujú. gratis, Ok, porque es precisamente introductorio, en titofigueroa.es, que es mi nombre, ok, titofigueroa.es. ok, Ahí consiguen lo que es la versión introductoria de mi curso Coeficiencia Inmunológica. Y ok. bueno, tengo un canal de YouTube que es Tito Figueroa Oficial. Ok, bien. ¿No vas a hacer algún curso en el futuro porque me dio curiosidad de esta parte de la separación de la conciencia y el cuerpo, algo Tengo por el uno estilo? que, tengo uno que se llama Máster en Coeficiencia Conciencial. Ok. Entonces, la finalidad de este curso es lograr estados expandidos de conciencia de Ujú, forma natural. Entonces, mm, por supuesto que dentro del pensum están las técnicas que a mí me han funcionado para proyectarme conscientemente, porque ok, esa es la manera en que yo entiendo eh, uno puede obtener información privilegiada, ok, filtrando. Hay que claro. filtrar muy bien. Yo mismo recibo muchísima información que no comparto. Yo no Ajá. estoy de acuerdo en que los canalizadores compartan todo lo que ven, porque Puede estar yo sesgada, percibo ¿no? muy cegada. O sea, lo que uno percibe realmente son paquetes de información Ujú, y esos paquetes de información llegan así como tanta información abrumadora en fracciones de sí, segundo que rápido. luego tú tienes que darle forma a eso. Y cuando tú le das forma y le das contexto y lo organizas con tus propias palabras, ahí entra el Ya, sesgo, sí, porque ahí se contamina con tu propio sistema de sí, creencias. Entonces, por eso tú claro. ves que están los que canalizan a los pleyadianos, están los que Sí, canalizan a la Virgen, están los que canalizan a Jesús, entonces cada uno el que canaliza a sí, Jesús es cristiano, el que sí, canaliza a los pleyadianos es porque desde siempre le ha gustado sí, los los extraterrestres. pleiadianos. Entonces tú te das cuenta que hay un sesgo Sí, producto del propio sistema de creencias de cada quien. claro. Sí, Entonces yo lo depurarlo y que canalizo no purificarlo, lo he compartido nunca, nunca. nunca. Lo que yo canalizo, o mejor dicho, el tipo de información o los paquetes de información que, a los cuales yo logro acceder en estados expandidos de Ujú. conciencia, yo los coloco como una especie de, yo le llamo inventario conciencial, lo tengo ahí. Ah, ok, Y ok. en algún momento empieza a resonarme cosas con algo que escucho, con algo que compruebo, y Ok, ahí eso empieza a tener valor, sí, claro. pero no es Lo que, contrastas con experiencias y, ¿no? El claro, claro, conocimiento y porque entonces hay ya lo mucho compartes. margen de error en esto. Y bueno, fíjate, Claro. hay una gran mayoría de estos canalizadores que se ponen a bueno, profetizar Profetizar, cosas ujú. con Sí, fechas y tal, y siempre se equivocan. Yo veo que nunca la sí, pegan, nunca la pegan, nunca sí. la pegan. Sí, porque son mediums que creen que van a tener esta conexión con otra No se están entidad. dando cuenta que ellos mismos están como cuando tú ves una ilusión óptica que tu cerebro la completa. Esto es igual. Sí, Tienes un paquete de información y tu cerebro la completa. sí, En esa dinámica es cuando se distorsiona todo. sí, ahí está la falibilidad, ¿no? Del ser humano, sí. Así Pues, está. oye, muchas gracias, estimado Tito. Bueno, pues ahí lo tienen, autor del libro Remisiones Espontáneas, el fenómeno de la autocuración. Ahí tienen su Aquí libro. está el libro. Revisen, ya dio sus formas de contacto, el sitio web, etcétera. Bueno, pues muchas gracias, Tito. No me cuelgues, nada más nos despedimos ya para quitar la Sí, grabación. sí. Pues hasta la próxima, mis queridos duales, amigos duales. Esto fue Camino Dual. Yo soy Diego Judes y bueno, hasta otro episodio. Muchas gracias, estimado Tito. Gracias a ti y a tu audiencia. Que estés muy bien y vámonos.